El aroma a pino y cera de abeja en la casa siempre me recordó la presencia de mamá. Era el alma de la casa, siempre abnegada, siempre cariñosa y siempre ignorada y abandonada por mi padre. A pesar de sus 50 años, era rozagante, juvenil y hermosa, pero siempre sola. Por eso, desde que mis hermanos se fueron, decidí quedarme para hacerle compañía. Mi padre siempre en sus negocios, sus parrandas. Ella siempre sola en casa. Solo se distraía en un cuarto de costura que había mandado fincar al fondo del terreno, donde tenía sus cosas y un altar que era su adoración. Casi siempre estaba ahí, pero repentinamente enfermó. De ser una mujer jovial y alegre, llena de luz y cariño, no quedaba nada. Apenas si se movía, hasta que un día, sencillamente, ya no aguantó. Una noche se fue a dormir muy cansada y simplemente ya no despertó. Eso me destruyó. Desde que ella falleció, el ambiente en esa enorme casa era frío. Solo ese aroma me reconfortaba. Siempre fue la alegría de la familia. Siempre había sido sinónimo de estabilidad. Soy Andrés Vargas, y desde que tengo uso de razón, nos hemos dedicado al negocio del mármol. Ricardo, mi padre de 62 años, era un hombre que lo tenía todo. Un negocio de mármoles próspero, una bella esposa, una casa en la zona alta, y no tenía que mantener a nadie. Mis hermanos se habían marchado hacía años, y yo me quedé a hacer compañía a mi madre, pues era el más joven. Pero a pesar de que tenía todo a la mano, todo cuanto quisiera y cuando lo quisiera, y sobre todo la fortuna de haber tenido como esposa a una mujer tan maravillosa como mi madre, pareciera que para él simplemente nada era suficiente. Dudo mucho que le haya afectado su muerte, pues empezó un estilo de vida libertino y despreocupado apenas la bajaron a tierra. No le guardó ni un solo día de luto. Eso fue lo que comenzó a encender mi odio hacia él. Desde ese día, apenas si le dirigía la palabra para solamente lo necesario. Después del difícil y agotador periodo de luto por mi parte, comencé a rehacer mi vida poco a poco. Con la gran ausencia de mi madre, las cosas se me dificultaban más de lo que imaginaba. Había conocido a Elvira el año que mamá enfermó, y tras este duro golpe, tomé una decisión que pensé que era la correcta. Me decidí pedirle que fuera mi prometida. Estaba a punto de pedirle que formalizáramos nuestro compromiso, cuando todo comenzó a ponerse extraño. En la superficie, parecía que mi vida estaba mejorando. En casa aparentaba que todo nos estaba saliendo muy bien. Mis amigos y yo éramos muy unidos y teníamos confianza. Ellos pensaban que era genial, a pesar de todo, tener auto, un cuarto enorme y propio para mí solo, y que estaba a punto de casarme con la mujer de mis sueños. Pero lo que ni ellos ni yo sospechábamos era que la aparente estabilidad, la aparente armonía y calma que reinaban en mi casa, eran solamente una fachada, tan frágil como una capa defectuosa de mármol, tanto en Ricardo, porque me niego a llamarle padre, como en Elvira. Se habían tomado demasiada confianza para mi gusto. Ella se había vuelto muy cerrada conmigo, mientras él se volvió frívolo, tratándome como si fuera inferior a su persona. Es verdad que desde siempre me vio como alguien débil por el apego a mamá. Supongo que creyó que nunca iba a madurar, y que todas las fallas y faltas que cometía, solamente se las estaba guardando. Así como el rencor y el odio que me provocaba, la poca, o mejor dicho, nula tristeza que demostró cuando mamá murió. Eso era solamente el inicio de las cosas. Nunca pensé que iba a recibir una traición tan miserable y vulgar, algo tan infame y cobarde de parte de mi propia sangre. A pesar de todo, trataba de hacerme la idea de que solo era la tristeza, de que solo se trataba de mi luto, de mi imaginación, pero tenía que darme cuenta de la forma más miserable. La grieta entre mi padre y yo se había formado hacía meses sin darme cuenta.
tal como los cobardes lo hacen. De frente me dan una cara, mientras me apuñalan a mis espaldas. En la oscuridad de los pasillos, a escondidas, como quien sabe que traiciona, en mi propia casa, Ricardo y Elvira tenían encuentros íntimos sin que yo me percatara de ello. A pesar de la diferencia de edad y de nuestro supuesto compromiso, a ella solamente le interesaba el dinero y la jugosa posición económica de Ricardo. Pero nada de eso les importaba un demonio. A pesar de que ese maldito animal era mi propio padre, poco o nada les importó que haya sido la casa de mi madre. Simplemente se atrevió a traicionar la poca confianza que le tenía. Habían pasado apenas 2 meses de su partida, y estoy seguro que desde antes ellos dos se veían a mis costillas. Era obvio que todo lo que pasaba entre ellos no había sido producto de la casualidad. Ese par se habían entregado a una pasión clandestina, casi en mi propia cara. Muchas personas que me estimaban mucho me lo decían, pero yo no quería creerlo. O mejor dicho, me negaba a querer creerlo. Era algo que simplemente pensaba que no serían capaces de hacerme. Sin embargo, las pruebas eran demasiadas. Se encontraban a escondidas. Ricardo sacaba dinero de mi fondo y lo depositaba en sus cuentas. Y fueron varias las veces que les escucharon susurrando planes de huida, totalmente sin pudor ni vergüenza. Ellos disfrutaban de la pasión. Mientras tanto, yo lidiaba por mantener nuestra pequeña empresa a flote y libre de problemas. Era cuando ellos aprovechaban para verme la cara de estúpido. Una tarde, mientras estaba en la fábrica de un cliente muy importante, atendiendo un negocio que no estaba enterado que quedó pendiente, me llamó para confirmar que faltaba mucho material para entregar. No era por Ricardo, era por mí, por el buen nombre de mi madre que debía arreglar ese inconveniente. Acababa de arreglar ese penoso asunto cuando recibí la llamada de uno de mis amigos. Jesús los vio entrando a un motel esa misma tarde. El negocio con esa persona era demasiado importante como para dejarlo pasar. Sin embargo, le encomendé a mi amigo que me dijera todo lo que pudiera averiguar acerca de lo que miró. Honestamente, me dolía mucho esa duda. Quise pensar que era solamente eso, una duda infundada, que todo tendría una explicación. Sin embargo, en un descuido de la misma Elvira, pude comprobar lo que mi amigo Chucho me había contado. En mensajes de audio pude escuchar el cinismo de Ricardo. Le pedí a Elvira un par de meses más para vender la casa y dejar el negocio en mis manos. Planeaban largarse a la costa o a algún lugar apartado. Apenas iba a entrar al cuarto, pero me di cuenta que mis manos temblaban. Estaba lleno de rabia, de furia. Estaba al tope de adrenalina. Ricardo pensaba que yo era tonto, que no me podría enterar tarde o temprano de lo que tejían a mis espaldas. Creyó que porque siempre estaba centrado en el trabajo y con la vista siempre en los negocios, cosa que él debería estar haciendo, iban a poder engañarme impunemente. Creyeron por un momento que su asquerosa traición se iba a quedar sin castigo, y sobre todo, que no me daría cuenta en cualquier momento. Pero ambos estaban muy equivocados, y cometieron el grave error de subestimarme. No soy estúpido, y ya había notado las ausencias prolongadas de Elvira, el brillo incómodo en los ojos de Ricardo en la cena, y lo peor de todo, el cambio en el tono de voz de Elvira cuando hablaba conmigo llegó a ser condescendiente como una lástima hacia mí, con un repugnante matiz de culpa y hastío que antes no existía. Pero su cinismo y su descaro no habían ni siquiera mostrado señales de hasta dónde eran capaces de llegar. Y una tarde, al volver a casa antes de tiempo, vi el coche de Ricardo estacionado a 3 calles. Llámele una coincidencia, mala suerte o justicia divina. Sabía perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. Fue una certeza helada que me vino de repente a la cabeza.
Me acerqué discretamente, ocultándome entre los postes de cableado eléctrico. Y repentinamente llegó Elvira. Se besaron efusivamente. En ese momento sentí furia, pero sobre todo asco. Pedí rápidamente un taxi y lo seguimos sin decirle al chofer lo que hacíamos, hasta que el auto de ese malparido entró junto con Elvira a un motel. Siquiera hubiera sido uno decente. Era uno de esos lugares corrientes, baratos y de mala muerte. Por tan poco me había cambiado esa miserable. Eso fue algo que terminó por llenarme de odio. No necesitaba ver más. El dolor que sentí no fue una llamarada de ira, sino un frío penetrante que me llegó hasta los huesos. Calmé mis ansias y le dije al chofer que siguiera hacia un mercado para comer algo. No se puede pensar con el alma rota y la panza vacía. Al menos debía alivianar una. Actuaría frío y calculador para planear mi venganza. El fuego del infierno vendría después. Yo siempre había sido un escéptico, un hombre de números y lógica. Mi madre era en cambio muy devota, especialmente a San Judas Tadeo, pero por sobre todo a la Santa Muerte. Yo no creía mucho en esas cosas, pero la traición de quienes se supone debían amarme y en quienes debía confiar, me habían despojado de toda fe racional. Recordé muchas de las cosas que mi madre hacía, y aunque era verdad que quería venganza, no necesitaba una justicia mocha o incompleta que viniera de la ley de los hombres o del puritanismo religioso. Necesitaba una venganza del más allá, algo terrible y sobrenatural. Y repentinamente se me ocurrió una idea. Mi madre tenía un altar en su casa, dentro de su tallercito casero de costura, donde ella se encerraba a orar cuando se sentía sola o con dudas. Al entrar y verlo, una marea de emociones me conmovió el corazón hasta las lágrimas. «Me haces falta, mamá», fue lo único que atiné a decir, mientras un vientecillo helado, pero agradable, movía una foto del altar hasta tirarla al piso. Me agaché a recogerla, cuando noté que en la foto estaba mi madre y una señora llamada Yolanda, mejor conocida como la abuela. Esa señora era amiga y madrina de mi mamá, y tenía fama de haber sido una curandera muy poderosa, pero de muy dudosa reputación. De esas señoras que trabajaba con hierbas amargas y rezos que no sonaban a la iglesia, que era muy solicitada para arreglar problemas a la mala. Ustedes me entienden. Al admirar el altar de mi madre, había una enorme figura de bulto, casi tamaño natural, que mi madre guardaba celosamente y a quien rendía culto. Algo que mi padre había prohibido mencionar. Era y siempre fue un maldito hipócrita. La figura sombría, envuelta elegantemente en una larga túnica con color negro y dorado, con una guadaña real en una mano y un globo terráqueo en la otra. No me dio miedo, por el contrario. La muerte parecía mirarme con ternura, desde esas cuencas vacías y negras como la misma noche. Era una escultura de la Santa Muerte. No lo pensé mucho. La idea de visitar a doña Yolanda no dejó de darme vueltas en la cabeza. Si había entrado al cuarto privado de mi madre, había sido por una buena razón. Me decidí a visitarla. Sabía dónde vivía, y me llevaría algo de tiempo llegar hasta su casa. Conduje hasta allí en la noche. Serían las 9:30 cuando llegué a la casa de la abuela. El aire, la atmósfera y el ambiente se tornaron bastante pesados, como cuando entras en un cementerio viejo. Olía a soledad, a inciensos, a muerte vieja. Un aroma dulce y casi imperceptible, que de solo percibirlo me dio escalofríos. La abuela me reconoció de inmediato y me invitó a pasar. Encendió unas veladoras en un altar igual de impresionante que el de mi madre, pero lleno de velas, de flores, de vida. Irónicamente, vida para rendir culto a la muerte. Miré cómo la fotografía de mamá estaba en un lugar de honor, totalmente rodeada de flores,
y las veladoras que la bruja había encendido fueron colocadas frente a ella con un cariño que se notaba a leguas. Por primera vez en mi vida, la figura tenebrosa no me causaba miedo. Por el contrario, me llenó de una sensación de paz y tranquilidad que hacía tiempo no sentía. Al platicar el asunto con la abuela, me recordó que mi madre había sido muy querida por ella. Siempre veló por sus necesidades en vida. La cuidó mientras estaba enferma, y era más pobre de lo que se puede uno hacer una idea. Ahora que estaba mejor, debía corresponder a las bondades de mi madre y de la Santa Muerte. Esta era alguna clase de devolverle ese enorme favor. Se arrodilló ante la lúgubre figura vestida de negro y oro, que era exactamente igual a la que tenía mi madre en casa, y comenzó a conjurar en voz baja a la dueña del cementerio. Ella era consciente de que el mal que Ricardo y Elvira me hicieron era una afrenta directa a la memoria de mi madre, al respeto de la casa y sobre todo a la Santa Muerte, por lo que me pidió acercarme y me cuestionó si deseaba que mi padre pagara todo el daño y mal que me hizo a mí y a mi madre. Claramente le dije que sí. El trabajo, si se puede llamársele así, era un juramento de adoración ante la figura de la Señora de las Sombras. La abuela susurró, con la voz quebrada, señal de que ya era muy anciana, acerca de cómo mi padre me había robado todo, mi futuro, mi dignidad, a la mujer que amaba, que me había dejado sin nada, y me presentaba ante ella para jurarle mi lealtad, a cambio de que ellos pagaran, y que nunca me faltara absolutamente nada en la vida. La bruja colocó una ofrenda, una botella de tequila añejo y 2 fotografías, una de Ricardo y otra de Elvira, atadas con un hilo negro, y me hizo recitar mi pedido ante la parca. Quiero que me los devuelvas, pero no en vida, sino en espíritu, atados a tus pies. Quiero que su huida sea su final. Quiero que sufran la pena que yo estoy sintiendo, que todos mis sueños truncados los paguen con sangre, que este mármol que nos hizo ricos los haga polvo, que su majestad tenebrosa me cumpla, y yo les serviré por siempre. El ritual fue demasiado sencillo, de hecho demasiado. Pensé que solamente era algo como una especie de ritual para que ante mi madre y la muerte me trajeran paz al alma, pero ese rito había resultado en algo poderoso y horrible. Finalmente, la bruja me pidió un trozo de mármol que siempre traía en el auto como amuleto. Había sido el primero que desde niño había formado con mis propias manos, un pequeño fragmento que había guardado toda la vida. La abuela tomó un martillo y lo aplastó en el suelo, pulverizándolo. Mientras la bruja lo hacía, sentí un escalofrío que no venía del aire, sino de algo que se había fijado en el fondo mismo de mi alma. Al terminar todo el rito, las llamas de las velas se elevaron con una ferocidad inusual, danzando en la oscuridad, mostrando sombras aterradoras, danzando alrededor de nosotros, antes de estabilizarse en un brillo frío y satisfactorio que poco a poco me hizo regresar a la calma. Como dije, pensaba que todo lo que la abuela había hecho era una ceremonia simbólica, algo para quedar con la conciencia tranquila y hacer, por decirlo así, las paces con mi difunta madre y retomar su culto donde ella se había quedado. Al llegar a casa esa noche, hablé con Ricardo y le aclaré que me quedaría con el pedazo de terreno donde mi madre tenía su refugio, su cuarto de costura y todo cuanto había dentro. Como si nada, me dijo que era mi problema, pero que eso sería todo, porque la casa estaba vendida. Tomé mis cosas y me instalé en el cuarto que había pertenecido a mi adorada madre. Limpié y adecué todo a mis necesidades, y con especial cariño y cuidado, el altar. Todo cambió. Ahora estaba todo lleno de luz de veladoras, de flores e inciensos. 2 días después, el plan de huida de esos miserables se puso en marcha.
Ricardo y Elvira acordaron encontrarse en el antiguo camino de los Sauces, una carretera solitaria que conducía a la costa, lejos de la ciudad y de la vida que dejaban atrás. Me dediqué a mis asuntos, casi olvidando por completo el asunto de mi venganza. Esa noche nunca se me va a olvidar. El viento con fuerza ese día lloraba, arrastraba su figura. Pasó por mi puerta vestida de negro en esa noche sin luna. Era la muerte. Me visitó antes de cumplir con su cometido. Me llamaron de la morgue a eso de las 3 de la mañana. Debía asistir a reconocer unos cuerpos. Al arribar, me pusieron al tanto de lo sucedido. El viejo deportivo de Ricardo se deslizaba por la oscuridad, solo iluminado por los faros. Elvira iba a su lado. En sus rostros había quedado una expresión espantosa, una mezcla de sorpresa y pánico. Sabía perfectamente el motivo de por qué terminaron de esa forma. Dicen los estudios periciales que Ricardo pisó el acelerador a fondo, que debió ir a más de 160 km por hora. Incluso de día, a esa velocidad es extremadamente peligrosa, hasta que perdió el control y fueron a dar al fondo de un barranco lleno de árboles. Los múltiples impactos del auto los mataron, pero la vegetación impidió que se hicieran pedazos. Elvira murió al instante. El brutal impacto la había desnucado. Ricardo, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Cuando los paramédicos y la policía llegaron a la escena, encontraron un desastre brutal. Ricardo seguía con vida, pero estaba horriblemente mutilado y atrapado entre los restos retorcidos del auto. Su pierna y un brazo habían sido seccionados de forma limpia, y la parte superior de su cuerpo estaba aplastada contra el volante. Mientras lo sacaban, ensangrentado y gritando de dolor, el oficial a cargo notó un detalle extraño en el pavimento. Junto a los restos no había solo vidrio y metal, sino que el asfalto estaba cubierto por un fino y brillante polvo blanco, como si alguien hubiera esparcido mármol pulverizado sobre la escena. Al ver el cuerpo de Elvira sin vida, sentí un sabor agridulce. No se trataba de empatía, más bien de lástima. Ella me había traicionado. Ricardo no tuvo tanta suerte. Si bien sobrevivió, si es que a eso se le puede llamar vida, quedó paralizado de la cintura para abajo, ciego de un ojo, faltándole completamente el brazo y la pierna izquierdos, y con la mente extremadamente perturbada, afectada por la culpa y el dolor de haber provocado la muerte de Elvira. Pero había algo más. Ricardo se resistía a salir del auto, gritando totalmente fuera de sí, enloquecido y desquiciado, que algo los perseguía. Una inmensa sombra en una túnica negra los había perseguido, y esa fue la que los hizo volcar el auto. Los médicos no entendían cómo había resistido a brutal impacto, mucho menos cómo carajo seguía con vida después de haberse amputado tan gravemente. Pero yo sabía perfectamente. La Santa Muerte le había perdonado la vida a Ricardo, solo para que pudiera sufrir en carne propia su traición y su maldad, para que pagara todo cuanto nos hizo a mi madre y a mí. Fue irónico. Ahora me había convertido en el tutor de mi propio padre. Claramente lo visito. Él mismo se negó a quedarse en la casa, la cual no vendí. Por el contrario, mudé el altar de mamá a la sala principal. Eso fue lo que le daba tanto terror como para poderse quedar. Dentro de las declaraciones ante las autoridades, Ricardo alucinaba con que había sido la muerte la que le obligó a salirse del camino, y que ésta le estaba persiguiendo. Por ello fue que iba tan rápido. No lo encarcelaron, pues su salud mental estaba claramente muy afectada. Solo quedó como consecuencias de un desagradable y desafortunado accidente de carretera. En el sanatorio mental lo tratan medianamente bien,
Voy frecuentemente a verlo los fines de semana, pero para serles bien sincero, Ricardo, en sus momentos de lucidez, se mira con un terror y una desconfianza evidentes. De alguna manera, sabe el motivo de su estado y el por qué está en el asilo mental. Casi siempre cuando me marcho, balbucea la misma historia de siempre. Ella estuvo aquí, Andrés, susurra el miserable viejo, con los ojos llenos de lágrimas. La vi antes de chocar. Llevaba una capucha negra y se veía satisfecha. No le respondía, no decía nada, simplemente le decía que se repusiera y que tomara sus medicinas. Habían pasado 2 largos años desde lo sucedido esa noche en la carretera. Al volver a casa, la noche de mi última visita, fui a cambiar flores al altar. El tequila que le dejé a mi santa muerte estaba casi intacto. Antes de acomodarle sus cosas, comencé a orarle. Estaba en mis devociones, cuando ese frío comenzó a llenar la casa nuevamente. Al volver la vista, la botella de tequila estaba casi vacía. Le puse otra, le coloqué unas rosas y le encendí un cigarrillo. Al poco rato me llamaron de la clínica. Ricardo había pasado casi 2 años dentro de la institución mental y nunca había causado problemas, más allá de que estaba inválido. Las alucinaciones, las pesadillas y los terrores nocturnos. Nunca dio muestras de ser violento o agresivo. Por el contrario, siempre estuvo temeroso, casi siempre recostado en un rincón. Pero esa noche, el viento arreció desde temprano, igual que esa noche nefasta. Tampoco había luna. Ricardo trataba de alzarse para ver por la ventanilla cuando empezó a gritar. Nadie sabe cómo, sabiendo que le faltaba un brazo. El caso es que se había colgado con su propia ropa. La policía sencillamente no lo creía, pero como a mí me dio exactamente igual, lo dejaron de lado. Ese era el precio que faltaba por pagar. El juramento de la calavera había sido completado. Nuestro trato se había cumplido. Esa escapada fue su final, y yo recuperé todo cuanto me habían robado. Me despedí y agradecí al personal de la clínica por sus atenciones. El papeleo fue realmente simple. Acordamos que había sido un desafortunado caso de suicidio y nadie reclamaría nada. Me giré para irme, sintiendo la misma sensación de frío que sentí la primera noche. Había obtenido mi venganza con creces, pero ahora la sombra me pertenecía. La deuda estaba pagada, y la Santa Muerte, con su guadaña silenciosa, había asegurado que el terror en la vida de Ricardo fuera interminable, hasta que éste decidió quitarse la vida, aunque nadie sabe exactamente cómo lo hizo. Y honestamente, a mí tampoco me importaba. Supongo que al final, el precio de la venganza de mi santa era el alma de Ricardo. Digo, después de todo, lo que más abunda en el manicomio son los locos. Nadie podía saber cómo pasó, pero yo sé que algo sobrenatural colgó a Ricardo por el cuello hasta que éste murió. Actualmente todos los documentos tienen una sola firma: Andrés Vargas. Mi deseo se cumplió en su totalidad, y ahora yo, el hombre de lógica y números, estaba atado a un poder más allá de mi entendimiento, y era perfectamente consciente de que no se iría nunca. La casa ha cambiado. A pesar de estar llena de luz, se siente sombría, lúgubre y sola, completamente sola. Cuando miro el mármol de la casa, juro que a veces, al caer la noche, podía ver una silueta oscura reflejada en el pulido acabado espejo de las paredes, y me tranquiliza saber que mi santa siempre estará presente cuando más la necesite.